Partiendo la prueba, nuestro requerimiento es usando estas dos tablas que son unas relaciones múltiples a múltiples. Tenemos unas películas y los tags, que para este caso serán categorías. Estas son la primary key de ambas, es ID, porque no queremos que se repita. Y tenemos que respetar estas claves primarias. Primary. Los tipos de datos están acá, casi todos son integrales y backchar. Tenemos que insertar 5 películas, la primera con 3 tags, la segunda con 2 tags y el resto de algo. Tienen que ser 5 tags. Bueno, tenemos una cantidad de películas que no tienen tag. ¿Ya? Vamos al pivot, así que vamos a crear las tablas. Listo, están creadas. Tenemos que crear una tabla intermedia porque es mucho, entonces necesitamos una que conecte ambos. Para lo cual crear película y la referencia está en foreign key, que este es nuestro conector a las tablas foráneas, son las passwords. Si quisiéramos ver la película, está vacía. En este caso vamos a llenar la tabla de película con la vía Pulse y vamos a llenarla de ese texto lo puse como ejemplo para explicar después las categorías. Luego tenemos que agregar los tags según las instrucciones, que 1, 2 y 3. Así que insertamos los tags. Listo. Y después para consultar los tags por película, bueno, si quisiéramos pegar esta formulita, que básicamente ponemos por el ID. Acá lo tenemos, por el ID los ordenamos. La película Stargate en nuestra primera le pusimos 3, obviamente. Trek, La Momia, Tropa de Élite, la vimos. Las otras tienen 1 y si en este caso tenemos problemas, no tendríamos. Así que por eso vamos a agregar una sexta película, que es Happy Gilmore, que es una comedia, y sí que no debería estar en nuestra categoría. Si obviamente no la vamos a poner. Y si quisiéramos verla ahora, por eso se usó left join, para que fueran todas las películas, no importa que no tuviera correlación con la tabla de los tags, y si se fijan, acá nos sale 0, porque Happy Gilmore, que es la que agregamos, no tiene ningún tag, básicamente. Así que con esto ya cumplimos la condición. Con la siguiente parte de la prueba, que es otro modelo, aquí tenemos 3 tablas, una pregunta, respuesta y los usuarios que responden las preguntas. Por lo cuanto, tenemos que crear 3 tablas. Una tabla de preguntas de 3 variables, otra de usuarios de 3 variables, en cual ambas su primary key es su ID, porque no queremos que se repita, y en la respuesta lo mismo. El ID tiene su primaria, no queremos que se repita, pero la foreign key es usuario, que no pueda conectar con la de los usuarios y la SK pregunta ID con las preguntas. En base a estos datos, y luego le agregamos 5 usuarios y 5 preguntas. Y las preguntas tienen que tener estas condiciones, que la primera debe ser correcta 2 veces por 2 usuarios diferentes, la segunda debe estar correctamente contestada solo por un usuario, y las otras preguntas deben tener respuestas incorrectas. Para lo cual, otro script, acá ya lo tenemos copiado, como ven, creo que me dio la cámara. Típico, Windows 11 siempre fallando. Así. Sí. Windows 11 siempre falla la cámara. Acá tenemos las tablas. Ahora vamos a ponerlo acá, público. Tablas. Renovar, para que se vea que tenemos solo las otras 3 que creamos. Y ahora vamos a crear en base a las condiciones que ya están. Las 2 primeras son las más obvias, así que no hay mucho atado. Y la tercera, acá yo le puse on delay cascade. ¿Por qué? Porque la octava pregunta nos dice eliminar en cascada. Luego yo diré por qué. Pero en este momento la haré de esta forma. ¿Ya? Y sí, creamos la tabla de unión con eliminación en cascada. Luego, queremos ver cómo nos quedó. Ahí está la respuesta. Esto que es la que une la otra. Vamos a agregar nuestros usuarios. En este caso no son la gran cosa, fueron nombres random, usuarios. Como ven, entre Bozo, Bulma Brass, Miavido y años cualquiera. Insertados los usuarios, insertamos las preguntas. En este caso las preguntas son difíciles. ¿Quién fue el inventor de la impresora 3D? ¿Qué es Chuck Howe? Creador del juego Rayman, Michael Ansel. ¿Cuál es la Atenas de Rusia? Tomsk. Príncipe anarquista, Piotr Kropotkin o el caballo blanco Napoleón, que es gay. Preguntas que obviamente nadie las va a responder.
Así que por eso fueron elegidos. Y corremos la pregunta. Ahí está. Listo. Luego tenemos que hacer la respuesta en base a lo que nos están pidiendo. Obviamente podemos agregar un montón de respuestas, pero en este caso vamos condición por condición. Insertamos las respuestas a la pregunta 1, al punto 2 y al punto 3. Se nadie le ha hecho entrar a generar Kropotkin o Tomsk, están puestas, que tienen que ser correctas. Y podríamos seguir poniendo respuestas por usuario y todas las cosas. Luego hay cantidad de respuestas por usuario. Para eso hacemos una cuenta que la vamos a llamar respuestas correctas, UID y el nombre. Conectamos desde usuarios, que son los que vamos a ver, y las unimos con ID de usuario y ID de respuesta. Respuesta, usuario, ID. Lo mismo. Y un left join, pregunta, aplicamos, listo, nos sale esto. Están ordenadas porque son las únicas que tienen respuesta. Lo único con respuesta correcta, Andrés Fuso, Wilma Brada y mi amigo, que fue en el orden que las pusimos. No nos dijeron más, si poníamos más respuestas podíamos pasar. Ya. Siguiente, la cantidad de usuarios que respondieron correctamente cada pregunta. Ahora hacemos al revés, no vemos cuántas respuestas tuvo el usuario, sino ahora vemos cuántas respuestas correctas tuvo la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? El ID de la pregunta, por eso P pregunta. Vamos a hacer el conteo de usuarios correctos. Y la pregunta P, hacemos un join de respuestas con preguntas con un left join con respuesta, por eso PID, pregunta ID. Y le agregamos R de respuesta con P de respuesta correcta. Ordenamos por ID de preguntas y agrupamos por pregunta y ID y ordenamos por pregunta. Fue un poquito la última. Listo. ¿Quién fue el mejor inventor? Obviamente las dos primeras eran las más fáciles. Y listo. Si quisiéramos borrar un usuario, por esto es que yo le puse en la creación on delay cascade. Si lo elimináramos, tendríamos problemas. Por eso hacia acá ponemos del delete from usuario where ID igual 1, pum, lo borra de ambas tablas. Si no lo hubiéramos agregado, nos tiraría error. Y deberíamos borrar ambas. Primero de la vinculada, que sería respuesta, hasta acá, con la misma fórmula básicamente, y después copiar la fórmula de eliminar usuario. Esa es la fórmula. También una forma alternativa sería cambiar el campo. Y tendríamos que eliminar la llave foránea y crearla con un delay cascade, que sería alterar la tabla, respuesta drop, usuario ID, FK y de nuevo alter respuesta y después agregar un constraint y agregarle el foreign key. Un montón de datos es que no poníamos el on delay cascade al inicio. Así que por eso se puso al principio para no estar leseando después. Y si quisiéramos agregar una restricción mínima de edad, básicamente alteramos la tabla, que es la función, que este es el, acá está, punto 6, me fui directo respondiendo el otro, pero bueno, acá está el borrar en cascada. La restricción, ¿cómo se agrega? Básicamente de esta forma. Todas las alteraciones de tabla, alter table. Listo, alter table, y le agregamos un constraint que chequee la edad a los usuarios. Listo, está listo ya. Ahí si intentamos agregar un usuario, ¿dónde está? Ser usuario. Insertamos un usuario que tenga una edad menor. Ya como yo soy flojo, le vamos a poner que es Andrés Bozo, hijo, que tiene 5 años. Y me va a tirar error. Listo. ¿Por qué? Porque tiene 5. 9. Check. Viola la restricción. Acá lo dice el viva. Y si le queremos agregar un nuevo campo, básicamente ponemos alter table usuarios, adjuntar una columna, email, que sería varchar, texto, unique.
y ¡pum! Listo. Entonces ahora si quisiéramos ver la tabla de usuarios, que es lo que hemos modificado, ahora nos dice el email, que no está grande, obviamente. Así que esa sería nuestra siguiente modificación. Muchas gracias por su atención, espero hayan podido ver lo que haya durado la cámara. Que tengan un buen día. Chao, Chacabuco, Chayán.